Vamos a seguir ahora con la lección tercera del comentario a la ética. Aquí se trata de nuevo de un aspecto de la teoría del conocimiento moral, cómo tiene que ser el modo de proceder en cada ciencia. Hoy diríamos el método de cada ciencia. Santo Tomás ha usado anteriormente la palabra método, lo hemos visto. Esa palabra está ya en Aristóteles. Sin duda, el método en Aristóteles y en Santo Tomás no es lo mismo que los modernos, en Descartes, en los cuales el método adquiere la primacía. El procedimiento de la ciencia es lo principal. ¿Por qué? Porque cada vez más se considera la ciencia en el sentido de lo que estudia la naturaleza, de las ciencias naturales, que requieren una complejidad de pasos para acercarse a su objeto. Esa complejidad es transportada a todas las ciencias, incluso a la metafísica, y por supuesto a la moral. En Aristóteles y en Santo Tomás no hay un primado del método, sino del objeto mismo de la ciencia, que es el que determina la ciencia como hábito y el procedimiento posterior para hacer crecer el hábito, para engendrarlo y para hacerlo crecer. El modo de manifestar la verdad en cualquier ciencia debe ser conveniente a las cosas que están sujetas a esta ciencia, como materia. Lo cual lo manifiesta porque la certeza no se puede encontrar, ni hay que buscarla de la misma manera en todos los discursos, por medio de los cuales razonamos acerca de alguna cosa. Dunque, por lo tanto, incluso dentro de la moral, hay que tener atención a no buscar la misma certeza o seguridad en todos los niveles de la ciencia. Hay mayor certeza o seguridad en cuanto se trata de los principios metafísicos, porque la metafísica es la ciencia más cierta. En cuanto se va descendiendo hacia lo particular, hay menos certeza, porque las cosas materiales son cambiantes por naturaleza. Por eso, en la consideración moral hay que tener en cuenta la diversidad de objetos que puede ser considerada también como una diversidad de niveles científicos o de hábitos que están subordinados a un hábito principal. Por ejemplo, en el campo de la bioética hay cuestiones que son menos ciertas que en el campo ético, como se lo consideraba tradicionalmente. En las cuestiones que se refieren a la vida política concreta de los distintos países, hay cuestiones que son menos ciertas que las que se refieren a los principios generales de la política. Y así sucesivamente. Porque hay circunstancias que cambian y pueden determinar también un cambio o una variabilidad en la consideración moral. Y hay objetos que no cambian y que implican, por lo tanto, una certeza en el conocimiento moral. Tampoco en las cosas fabricadas que se hacen por el arte, no es el mismo el modo de operar en todas las cosas, sino que cada artífice opera según la materia de la cual trata.
No es lo mismo trabajar la madera que trabajar el hierro, por ejemplo, o trabajar el vidrio, o trabajar el agua. No es lo mismo trabajar con ciertas cantidades que con otras. No se puede buscar la misma precisión. Si uno está calentando el fuego para hacer los fideos, no puede tener la misma precisión que si hace un dique muy grande para contener todo un río, el río Paraná, que tiene miles de metros cúbicos por segundo. No se puede tener la misma precisión en todas las cosas, incluso en las que se hacen por arte, en las cosas que se fabrican. No es la misma la precisión para levantar una pared con ladrillos que para arreglar un reloj. Precisión significa modo de proceder cierto o exacto. Lo que es exacto en un campo puede no serlo en otro. Esto es muy importante para compararlo con las concepciones morales modernas, especialmente la concepción de la moral kantiana. Para Kant, la moral es verdadera ciencia cuando se configura según la ciencia de la naturaleza, que es la única que para él da certeza. Es decir, cuando la moral se aleja de la metafísica, cuando no es metafísica, cuando más aún establece la prohibición de un conocimiento metafísico como contrario a la moral misma. Esto lo dice Kant en muchos lugares. Lo explica, por ejemplo, en la crítica de la razón práctica. La ciencia natural tiene que ser el tipo de la ciencia moral, o sea, el modelo de la ciencia moral. Porque Kant, para la ciencia, busca una precisión absoluta, y por eso la ciencia tiene que ser hecha a priori. Para tener precisión absoluta, no puede ocuparse de objetos, ni de objetos materiales, ni tanto menos de objetos inmateriales, porque eso lo hace caer a la ciencia en la vaguedad, en la imprecisión, en la contradicción. Por eso la ciencia termina siendo el autoanálisis de la razón que se comprende a sí misma de una manera cada vez más detallada, y eso es la crítica de la razón pura. Es una metafísica segura que abarca todas las ciencias, es decir, una metafísica de la naturaleza que no es otra cosa que el análisis de cómo funciona la razón cuando se ocupa de la naturaleza. La materia moral es tal que no le conviene la perfecta certidumbre. Perfecta certitudo. En moral no se puede tener perfecta certeza. Esto lo explica Aristóteles, dice Santo Tomás, según dos géneros de cosas que pertenecen a la moral. En primer lugar, principalmente a la moral, a la materia moral, pertenecen las obras virtuosas, que aquí llama justas, de las cuales trata en primer lugar la ciencia civil. Respecto de estas, no se tiene una sentencia cierta de los hombres, sino que hay gran diferencia cuando los hombres juzgan acerca de esto.
Y respecto de esto, sucede un múltiple error. Pues algunas cosas que por algunos son pensadas como justas y honestas, por otros son pensadas como injustas y deshonestas, según la diferencia de los tiempos y de los lugares y de las personas. Algo que es visto como vicioso en un tiempo o en una región, no lo es en otro tiempo, en otra región. Por esta diferencia sucede que algunos opinan que no hay nada que sea naturalmente justo u honesto, sino solamente según la ley positiva. Esto, por supuesto, es un error, pero es un ejemplo de cómo las cosas morales son difíciles, porque cambian. Cambian, ¿por qué? Porque se trata de la aplicación o la concretización de principios superiores, que son metafísicos, de una manera imperfecta, es decir, de una manera que está realizada en lo material. Cuando los hombres no alcanzan ese nivel metafísico, caen en la plena variabilidad, en la incertidumbre en las cosas morales. Lo único que vale es la ley positiva. En ese sentido, este error, que ya está descrito por Aristóteles, anticipa muchas posiciones modernas. Hay un jurista alemán famoso que se llama Hans Kelsen, que escribió la teoría pura del derecho, sacando las consecuencias de la teoría de Kant, que sostiene esta posición, que es la que prevalece en la actualidad en las escuelas de derecho, en las escuelas de filosofía, etcétera. La moralidad depende de cómo está organizada la ley positiva en un determinado momento. Y especialmente después de Kant, eso está considerado de una manera solamente formal. Es decir, en cuanto se establece un sistema que sea coherente internamente, y que no dependa de ningún conocimiento natural. Además, hay que considerar que a la materia moral, además de las virtudes y vicios, corresponden las cosas exteriores, bienes exteriores, de los cuales el hombre usa para un fin. Y también respecto de esto se encuentra el error que hemos visto antes. Este error, ¿por qué sucede? Porque estas cosas no están de la misma manera siempre. Y para todos los hombres. Algunos usan estas cosas y otros usan estas cosas para bien y otros sacan un daño de estas cosas. Muchos hombres, con ocasión de sus riquezas, perdieron la vida. Por ejemplo, porque fueron matados por los ladrones. Tenían muchas riquezas, vinieron los ladrones y los mataron. Algunos, con ocasión de su fortaleza corporal, se expusieron incautamente a los peligros. Por ejemplo, en la Argentina van muchos a subir el Cerro Aconcagua, que es el más alto de América, tiene casi 7.000 metros. Y ya hubo como 160 muertos, de gente que de todos los países va a subir esta montaña. O sea, gente muy fuerte, etcétera, pero es incauta. No se confía demasiado en las propias fuerzas, en el propio conocimiento, etcétera.
De esta manera es manifiesto que la materia moral es variada y deforme, o diforme, tiene muchas formas, y que no tiene una certeza total. A partir de este hecho, que es un hecho natural, el hombre tiene naturaleza humana, la naturaleza humana tiene materia y forma. Del lado de la materia sucede esta variabilidad. ¿Cómo podemos entonces decir que la moral sea una ciencia que tiene certeza? Para considerar el lado cierto de la moral es necesario considerar adecuadamente los principios morales. Los principios últimos morales, como hemos dicho, son metafísicos. Por eso cuando se corta esta dimensión metafísica se hace imposible llegar a una certeza moral, que es lo que vemos en la actualidad. Es imposible hacer una educación moral si no se hace una educación de la razón para abrirse a la verdad y para llegar al nivel metafísico. Muchos no pueden llegar a este nivel metafísico sino dentro de la fe. Pero incluso la fe hay que vivirla y desarrollarla de tal manera que no impida la metafísica, como a veces sucede. Hay teologías que son contrarias a la metafísica, empezando por las teologías protestantes, y por las católicas que están influidas por ellas, o por los filósofos derivados de la teología protestante, como Kant, Hegel y otros. ¿Cómo se hace entonces una ciencia moral? Porque según el arte de la ciencia demostrativa, es necesario que los principios sean conformes a las conclusiones, es amable y deseable cuando se hace un tratado acerca de estas cosas variables, que procediendo a partir de cosas similares se muestre la verdad, en primer lugar, de manera general. Esto es, aplicando los principios universales y simples a las cosas singulares y compuestas, en las cuales se da el acto moral. El acto moral es principalmente un acto de la voluntad, pero este acto de la voluntad, como hemos visto, lleva consigo otros actos, incluso actos de las facultades motrices del cuerpo, actos exteriores. La moral, por lo tanto, tiene que proceder de una manera compuesta, o por la vía de la composición, dice en otros lugares Santo Tomás, contrapuesta a la vía de la resolución. La vía de la composición es de arriba hacia abajo, de lo más simple a lo más dividido, a lo más complejo. Quiere decir ver lo uno en lo mucho. Lo simple en lo complejo. La vía de la resolución es al revés. Parte de lo múltiple, de lo disperso, y llega a lo uno, a lo simple. Esta vía es propia de la metafísica, que es la ciencia especulativa.
la dirección de la metafísica es hacia lo alto. La de la moral es en cierta manera hacia lo bajo, es decir, ver cómo lo que es universal, los principios morales, que son simples, que son metafísicos, que son inmateriales, descienden hacia lo material, se realizan en lo material. Pero toda realización en lo material es imperfecta. En el orden de la operación sucede lo mismo que en el orden del ser. El ser de las cosas materiales es imperfecto. Eso mismo quiere decir la materialidad, que limita la forma, la indetermina, mientras que la forma es acto, es determinación. La materia es indeterminación. Por lo tanto, limita el ser de la forma, su determinación, su actualidad. Eso sucede también en la operación moral y consiguientemente en la ciencia moral. La operación moral tiene lados inciertos, como se veía en el razonamiento anterior. A partir de los vicios y de las virtudes, a partir del uso de las cosas materiales, todo eso es incierto y genera incertidumbre en la moral. Certeza o certidumbre quiere decir seguridad, quiere decir posesión tranquila y quieta. Posesión perfecta de un conocimiento. El conocimiento moral, siendo compuesto, no puede ser como el conocimiento metafísico, no puede tener la misma certeza. Y además no puede tener la misma certeza en todos los campos de la moral. O sea, ya la moral respecto de la metafísica es menos cierta. Dentro de la moral hay distintos niveles de certeza según los objetos morales de los cuales se trate. Respecto de lo más perfecto hay más certeza, respecto de lo menos perfecto hay menos certeza. Una duda sobre esto es que nosotros, por ejemplo, del bien, o sea, derivamos lo demás, o sea, el primer principio, hacer el bien y evitar el mal. O sea, eso no sería el sencillo y después a lo compuesto. Claro. Claro, el problema es que después hay que hacer el bien y evitar el mal en circunstancias complejas y cambiantes. Hacer el bien y evitar el mal en una circunstancia puede querer decir hacer una cosa y en otra circunstancia puede querer decir hacer otra. Por ejemplo, en una circunstancia puede querer decir darle algo a una persona, en otra circunstancia puede querer decir no darle algo a una persona, porque eso le hace daño, por ejemplo. Eso genera una variabilidad. Ser fuerte, por ejemplo, puede querer decir, a veces, emprender el ascenso de una montaña y a veces puede querer decir no emprenderlo. Todo eso tiene caracteres variables que dependen de la materialidad. Lo que es material cambia. Ahora bien, en las acciones morales no todo es material. Lo principal de las acciones morales es espiritual, porque es de la inteligencia y de la voluntad. El problema en la moral está en ver cómo eso que es de la inteligencia y de la voluntad está realizado en el orden de las acciones sensitivas, que son las propias del hombre. Como hemos dicho muchas veces, el hombre no es ángel, no es sustancia puramente espiritual.
De aquí viene la complejidad de la moral como ciencia. Que sea compleja no quiere decir que sea más perfecta. Más perfecta es la metafísica, que es menos compleja. Más aún, la moral se ordena a la metafísica y deriva sus principios de ella, como hemos visto antes. Así pues, en la ciencia especulativa, al contrario que en la moral, es necesario que se proceda en modo resolutorio, resolviendo las cosas compuestas en los principios simples. Además, hay que mostrar la verdad de modo figurado, es decir, de modo verosímil. Y esto es proceder a partir de los principios de esta ciencia, pues la ciencia moral se refiere a los actos voluntarios, y el motivo de la voluntad no es solamente el bien, sino el bien aparente. O sea, en la moral hay que hacer aparecer el bien. Es propio de la moral hacer ver, ayudar a ver, a entender. Y también descubrir. Eso requiere un trabajo propio, que no es el mismo que el de la metafísica, que es una ciencia más inmediatamente contemplativa. En tercer lugar, es necesario que cuando hablemos de las cosas que suceden más frecuentemente, es decir, de los actos voluntarios, que la voluntad no produce por necesidad, sino que tal vez inclina más a uno que a otro, que también a partir de tales procedamos para que los principios sean conformes a las conclusiones. Es decir, que la moral tiene que tener en cuenta también lo que sucede en la práctica, las inclinaciones de los hombres. Por supuesto, se trata de las inclinaciones naturales, no de las inclinaciones antinaturales. El que aprende moral, entonces, tiene que tener en cuenta este modo propio de determinar las cosas morales. Al hombre bien instruido o disciplinado le corresponde que busque tanta certeza en cada materia que corresponda a la naturaleza de la cosa. No hay que buscar en lo moral la misma certeza que en la metafísica, como dijimos. No puede haber tanta certeza en una materia variable y contingente como la que hay en una materia necesaria, que existe siempre de la misma manera. Y por eso el oyente bien disciplinado no tiene que buscar mayor certeza, pero tampoco tiene que estar contento con una certeza menor que la que conviene a la cosa de la cual se trata. Esto es lo que sucede muchas veces en el mundo contemporáneo.
por falta de apertura metafísica, como dijimos. O sea que se busca en la moral una certeza menor que la que se puede tener realmente, que la que la inteligencia podría alcanzar. Después, siguiendo a Aristóteles, Santo Tomás baja algunas consideraciones más prácticas. Por ejemplo, ¿cuándo hay que estudiar moral? No hay que estudiarla cuando uno es muy joven, porque no puede tener una inteligencia capaz de considerar todos estos aspectos y porque tampoco tiene experiencia. Para la moral hace falta la experiencia, porque se refiere justamente a cosas contingentes, a cosas particulares. El joven no puede ser conveniente oyente de la política y de toda la ciencia moral que se contiene bajo la política. Porque, como se dijo, nadie puede juzgar bien sino de las cosas que conoció. Todo oyente es necesario que juzgue bien de las cosas que oye, para que reciba las cosas que están bien dichas y no las que no están bien dichas. Por eso nadie puede ser un oyente conveniente si no tiene algún conocimiento de las cosas que se tienen que aprender u oír. Pero el joven no tiene noticia de las cosas que corresponden a la ciencia moral, las cuales máximamente se conocen por experiencia. Esto es uno de los puntos claves del conocimiento moral en cuanto tal. No es solo conocimiento metafísico, requiere experiencia. Por eso, el conocimiento moral en la persona particular se realiza según un hábito que no es metafísico, aunque dependa de la metafísica. Ese hábito se llama prudencia. Para la prudencia, dice Santo Tomás, lo explica muy bien en la Suma también, se requieren muchas condiciones sensibles. Por ejemplo, la memoria. En la experiencia está contenida la memoria. Conocimiento de acontecimientos pasados. Pero el joven es inexperto de las operaciones de la vida humana por la brevedad de su tiempo. Sin embargo, las razones de la ciencia moral proceden a partir de las cosas que corresponden a los actos de la vida humana, si se refieren a ellos. Por ejemplo, si uno dice que la persona liberal se reserva para sí la menor cantidad de bienes y da a los otros la mayor cantidad de bienes materiales, esto el joven, tal vez por inexperiencia, no juzgará que es verdadero. Y lo mismo en las otras cosas que se refieren a lo civil. Por eso es claro que el joven no puede ser un oyente conveniente de la política. Bueno, esto tiene consecuencias en el orden de la educación. La educación moral de la juventud debe ser hecha en proporción a lo que puede entender. De otra manera, le suena como una imposición extrínseca. De la cual no conoce los fundamentos. Por supuesto,
el único modo de remediar a fondo esta situación es la educación en la fe y en la gracia, que contiene los principios morales de una manera tan concreta que se suple la experiencia, especialmente por lo que se refiere a su uso práctico. Porque si hacen falta tantas condiciones para aprender la moral, y si los jóvenes no pueden aprender bien la moral, y sin embargo los jóvenes muchas veces son los que necesitan más aprender la moral, esto es un problema. Y es un problema muy real que vemos en el mundo contemporáneo. La única solución que hay para esto es el aprender la moral desde el punto de vista sobrenatural. Porque la ciencia de la fe, que es la teología, reemplaza la experiencia. ¿Por qué la pueden reemplazar? Porque la ciencia de Dios, siendo una ciencia superior a la que tiene el intelecto humano natural, alcanza las cosas particulares, mientras que el intelecto humano no las alcanza. Un joven puede eventualmente conocer lo universal, pero no todavía lo particular porque no tiene experiencia. En cambio, recibiendo la luz de la revelación, alcanza de modo sobrenatural un conocimiento de las cosas particulares, que reemplaza la experiencia y que incluso es más perfecto que la experiencia. ¿Por qué? Porque es participación del conocimiento que Dios tiene de las cosas, y que es un conocimiento creador. Piensen, por ejemplo, en Santa Juana de Arco, que iba a luchar contra los ingleses. No sabía ni leer ni escribir. Se hizo santa en una situación totalmente particular, porque se vestía de varón y iba a caballo, conduciendo el ejército para luchar contra el ejército enemigo, que era el de los ingleses, que habían cruzado el Canal de la Mancha y se metieron en Francia. Tuvo que estar entre medio de jefes de ejército, de jefes políticos, reyes, nobles. Tuvo que enfrentar al tribunal de la Inquisición, al obispo, a los que la hicieron quemar en la hoguera, etcétera. Para todo eso necesitaba una ciencia moral, porque a cada instante tenía que determinar cómo obrar. Y tenía menos de 20 años. Ese conocimiento evidentemente no lo leyó en la Ética de Aristóteles porque no sabía leer. Ni en el comentario de Santo Tomás, porque que estaba escrito en latín. Lo aprendió de una manera sobrenatural, por la fe. Bueno, ¿alguna última pregunta? Claro. Bueno, en esa época los jóvenes eran más jóvenes que ahora, porque todas estas cosas filosóficas las aprendían antes. O sea, ellos aprendían filosofía en la edad en que aproximadamente estamos ahora en la escuela secundaria. O sea, los jóvenes eran realmente jóvenes. La gente vivía menos también, vivía casi la mitad que ahora.